tomar contacto desde su teletrabajo con nuestro querido Libardo Buitrago, porque hay noticias internacionales que nos preocupan bastante, particularmente lo que está sucediendo en nuestro país vecino, nuestro país hermano, me refiero a Perú, en donde hay informaciones que denuncian no solo faltas de insumo, querido Libardo, sino de una crisis sanitaria a tal nivel que los cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 estarían en los pasillos de los hospitales. ¿Qué nos puedes contar de eso, querido Libardo? Buenos días. Muy buenos días, Julia. Un gusto saludar a todos en el panel. Hola, Libardo, Germán, Gonzalo, un gran, y Andrés, por supuesto, y afectuoso saludo. Esto es, el número de contaminados y de contagiados ha llegado más allá de lo que la capacidad del sistema de salud del Perú ha podido responder. Y por eso se está viendo este doble atochamiento que se da primero en los sitios de atención y luego en los cementerios y en los crematorios. Algo más o menos parecido a lo que ocurrió en Guayaquil. Recordemos que cuando revienta el drama en Ecuador es porque la capacidad queda tan desbordada, pero tan desbordada, que no hay ni hospitales, ni clínicas, por supuesto, y además cuando las personas iban falleciendo, ni una capacidad de traslado de las personas para darle la sepultura a ellos. Esto más o menos está ocurriendo en el Perú, sin tener el ribete que tuvo Ecuador en su momento. Y es que las tasas de contagio están llegando ya, el primer país en cantidad de contagiados, por supuesto que es Brasil, y el número de fallecidos. Luego sigue Perú, que tiene 19.190 personas contagiadas con fallecidos 530. Ese es el número tanto de contagios como de personas fallecidas. Además, recordando una cosa, Julia, el gobierno del presidente Vizcarra, una de las medidas que tomó fue una cuarentena a full. ¿Qué significa esto? Cerrando aeropuertos, cerrando puertos, cerrando fronteras, pidiéndole a la gente que se quedara en la casa. Y aún así, lo que tenemos es que la expansión del efecto contaminador y de contagio ha ido más allá. Y por eso cuando tú decías en la presentación, ¿es posible que las personas estén en los pasillos? Sí, eso ha sido posible. ¿Por qué no se ha podido zanjar? Es porque los cupos y los sistemas de recepción de cuerpos en las morgues está desbordada. La capacidad más o menos son 6 personas al día para por ejemplo, la cremación. Están llegando 13 personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los dejan ahí porque si no se arma un atochamiento en las calles, y ese espectáculo de la calle es lo que no quieren tener las autoridades del Perú. Libardo, sácame una duda. Perú está en esta crisis porque su aparato sanitario, su sistema de salud es muy precario, o están en esta crisis porque no pudieron prever lo que iba a suceder. ¿Qué fue lo que detona que Perú llegue a esta instancia en que hay cuerpos de personas fallecidas en los pasillos de los hospitales que no tengan insumos, no se prepararon con tiempo? ¿Qué es lo que sucede estructuralmente ahí? Primero que llega una cantidad de personas que llega a los recintos hospitalarios que es el triple de lo que estaban para soportar el sistema sanitario del Perú. Es decir, congestión, para decirlo en castellano simple. Y esa congestión, primero, no se pudo prever, pero segundo, no hay una manera siquiera cómo derivarlo. Porque uno dice, bueno, se me congestionó el hospital A, por lo tanto yo me dirijo al hospital B o a la clínica C. Todos están congestionados y están 3 veces congestionados la real capacidad instalada que tiene el Perú. Es decir, lo que nos está colocando en evidencia es esta súbita irrupción del coronavirus, es que cualquier infraestructura que estaba la desbordó por el número de contagiados. Fíjate que 20.000. Y va a ir mucha gente también a consultar o que le hagan el examen para saber cómo está su situación. Y eso es lo que ha provocado este atochamiento. Ni qué te digo de las mascarillas, ni qué te digo de las unidades de cuidado intensivo que están colapsadas, ni qué te digo de las quejas del personal médico que le está pidiendo al presidente Vizcarra que extienda más a tiempo la cuarentena de manera de poder ellos focalizarse. Dicen que la cantidad que tienen que a veces que reutilizar las mascarillas hasta 3 veces, o sea, ya el efecto protector se pierde. ¿Libardo? 3 veces la boca, pierdes ahí el sentido de salubridad que tiene la mascarilla. Connie, buenos días, gusto saludarte. Sí, hola Libardo, bien, ¿y tú? Si pudiéramos hacer una... Pucha, yo sé que siempre no es bueno comparar, pero lo que pasa es que es nuestro país vecino. Entonces, si tú pudieras hacer una comparación en las medidas que han tomado un país versus el otro, ¿cuáles son las que más se diferencian? ¿Por qué hay una realidad tan distinta entre Perú con nosotros en Chile? Hay una que es fundamental. Perú aplicó cuarentena full.
Chile ha aplicado un marco de cuarentena progresiva. Y esta, yo te diría que es la primera gran diferencia. Cuando tú tienes cuarentena full, entonces tiene que el estado de sitio está aplicado a todo el territorio. Además de ello, lo que ellos hicieron, a diferencia de Chile, fue que cuando cerraron todo, lo cerraron. Es decir, cerraron puertos, cerraron aeropuertos, cerraron fronteras sin gradualidad. Sí. Chile tiene una lógica de gradualidad. Esa es la diferencia, la gradualidad. En Chile se aplica con esto que han llamado la cuarentena progresiva e inteligente, y Perú dijo, no, ¿sabe qué? Ni progresiva ni inteligente, a full. Aún así, con estas medidas que tomó el presidente Vizcarra, que en su momento se pensaron que iba a ser la línea Maginot o una línea de contención lo suficientemente dura y fuerte para contener los contagios, ocurre que han llegado y han aparecido puntos de contagio que no se esperaban en el Perú. Entonces, por la parte fronteriza, ya cuando se cierran las fronteras, ya lo que había dentro del Perú hizo que la propagación fuera muy dinámica. Pero, Libardo, perdón, ok, entiendo entonces que si no se hubiese hecho esa cuarentena total en Perú, peor. En todo el territorio, peor. ¿Esto habría sido 10 veces peor? Por lo menos, si tenemos 19.000 personas contagiadas sin la cuarentena, la proyección que uno puede sacar es que estaríamos hablando de 30.000 a 40.000 personas contagiadas. Wow. Es decir, cuando ya se vieron a la magnitud, que ese es el problema, como tampoco hubo un paciente cero en el Perú para identificar la trazabilidad, ya habían llegado por distintos vectores, habían llegado las personas contagiadas y eso se diseminó en todo el territorio nacional. Por eso da esa cifra, la coloco, 19.000 para la población que tiene Perú, que también triplica la nuestra, pues habla de que cuando ya las autoridades toman estas decisiones, por supuesto que ya se había inoculado el virus de una manera que al día de hoy arroja estas cifras con los fallecidos. Porque yo cuando miro los fallecidos digo, bueno, sí, Ecuador tiene 537. Perú está a 7 de pasarlo. Está a 7, está ahí. Está a 530. Claro. Lamentablemente 530 personas han perdido la vida. Pero claro, ahora en el Ecuador, como lo narramos en su momento, que fue lo que hubo, que las autoridades permitieron partido de fútbol, hubo fiestas y una serie de cosas, no se aplicaron las medidas como se requerían y esas son las cifras que arroja el Ecuador. En el Perú, el presidente actúa, sale con fortaleza a actuar, pero ya la ramificación del contagio se había irradiado tanto que ofrece estas cifras. Es más, se hubiera presumido que el número de víctimas hubiera podido ser mayor, es decir, no solamente el contagio, sino de víctimas fatales, que por lo pronto las cifras que reconocen que son de 530. Pero ahí, Libardo, el tema pasa también por la cantidad de test que han realizado en Perú. También se ha realizado. Ahora, por supuesto que en materia de los test, cuando uno ve Chile, siempre hay que recordar que la capacidad de testeo que ha tenido Chile es superior. Es buenísima, sí. Y claro, es muy buena como capacidad de testeo. Sí. Y lo que dicen los expertos es que si tú tienes una capacidad de testeo, más una capacidad de aislamiento, más una capacidad de acompañamiento de medidas como lavarse las manos, como de higiene sanitaria, cuando tienes esos 4 conjuntos, pues contiene un poco más el efecto de la expansión. Claro. Y el Perú no ha sido tan eficiente y más bien lo que estaba en la portada de los diarios de hoy es que las autoridades están diciendo vamos a comprar 3 millones de mascarillas, cuando a esta altura del partido las autoridades tienen que reconocer que necesitan para el Perú 3 millones de mascarillas, te está diciendo es que la demanda o que el abastecimiento o el stock que tenía ha resultado insuficiente para la magnitud de lo que ha sido la expansión del virus en el territorio nacional. Libardo, la población peruana en Chile es bastante y yo he tenido la posibilidad de conversar con varios peruanos desde que comenzó el coronavirus y ellos a mí me decían que tenían mucho miedo por lo que podía pasar en su país porque decían que el sistema de salud era muy precario, que hay mucha pobreza y que hay sectores en donde ni siquiera la gente tiene acceso ni siquiera un consultorio, sectores más bien de indígenas, rurales, y era el gran temor que ellos tenían. Y uno ve las imágenes que nos llegan de Perú, en donde se atienden a las personas en los pasillos, algunos afuera. Intemperie. Hoy día viene en el diario El Comercio la historia de una persona que falleció en la casa y que lleva 3 días sin que lo puedan retirar para su cremación. ¿Y te acuerdas que hace una semana hablábamos de lo que dijo el ministro en Perú, que ellos planteaban tener 1000 camas extras, 1000 camas, cuando la población peruana son 32 millones de peruanos? Entonces, acá en Chile uno dice, las autoridades previeron 3.000, 4.000 camas extras. Vemos lo que se hizo con distintos lugares.
y uno dice, no calzan. O sea, en Perú querían 1000 camas y en Chile 4000, cuando son casi el doble que nosotros. Entonces, también hay que valorar lo que se ha hecho acá, en el sentido de que, es cierto, tenemos problemas, pero hay cosas que no se ven como en Ecuador o como en Perú. Claro. Las personas no están falleciendo en las calles, no están siendo atendidas en la puerta del hospital. Hay medidas. Entonces, es una realidad súper diferente la peruana de la chilena, Libardo. Bueno, en los términos de comparación, que no es el objeto, por supuesto, no queremos hacer eso, es dar que de pronto el sistema tiene una proyección de dice, mire, yo anualmente necesito, para atender mi sistema sanitario sin ningún sobresalto, necesito X número de camas. Y se hace una proyección, tanto el sector público y el sector privado. Pero ocurre que esto, como nos toma de súbito, que esa es la característica que tiene el coronavirus, multiplica, es que multiplica la demanda de camas. Y por eso se da esta situación que es muy dolorosa cuando uno la describe, que las personas o fallezcan en sus hogares o fallezcan en camino entre el hogar y la búsqueda de un hospital o de una clínica, lo que ocurrió en Ecuador, que la gente se caía, se moría literalmente, o que las personas no pueden sacar a los cuerpos porque no hay capacidad en los cementerios o no hay capacidad en los crematorios. Bueno, todo esto es porque cualquier número que se hizo de cálculo, y esa es una de las dificultades a veces de la estadística, es que a veces se queda corta respecto a la realidad. La expectativa era un número para atender cuántos números tenemos para atender de una población de 30 millones de peruanos, cuánto es la posibilidad de contagio. Hicieron un cálculo y dijeron, bueno, 1000 camas. Se quedaron cortísimos. Exacto. Y ya estamos viendo que es muy corto. ¿Cuánto lo que tenemos como infraestructura responde? Y ya estamos viendo que no. Entonces aquí yo diría, ¿cómo resolvemos esto? Porque hay que ir a la resolución, ya estamos planteando el problema. Uno diría, el mundo con estas realidades debió haber colocado, campañas, hospitales de campaña, esta lógica de construir cosas o asignar, pero no se ve tampoco. Si el mundo... el mundo tiene su propia realidad nacional. Entonces, porque diría el mundo, bueno, ¿quién nos manda hospitales de campaña para tener camas, habilitarlas de inmediato? Yo veo en las redes sociales aquí con preocupación que dice, mire, ahí está espacio riesgo desocupado. Sí, yo entiendo el concepto de espacio riesgo para cuando se necesite. No han faltado camas todavía. Claro, no han faltado. En el momento en que la demanda cope los establecimientos públicos y privados, habrá que ir a utilizar las de espacio riesgo porque están asignadas. ¿Libardo? Hace parte de una planificación. Aquí es clave la planificación.